Chanca. Oye, ya va a ser un mes, ¿no? Ya va a ser un mes de la segunda vuelta. Y yo sí noto que el clima postelectoral, yo lo confundo con el preelectoral, porque creo que estamos en ciertas cosas medio viviendo lo mismo y pasando lo mismo. Bueno, este país todo el tiempo vive de elecciones, ¿no? Y vamos a tener ya mismo elecciones, yo creo. 5 por lo menos, ¿no? Si es que se hace la constituyente. No sé. Yo no sé si Mauricio Yo está tengo seguro dudas. de eso, o Jimena. De que se haga la constituyente. Yo estoy con dudas. Yo también tengo esa tesis. No de que va a haber necesitas. constituyente. A ver, pero hay que Sería una gran contextualizar. cosa. Sería una convocatoria para... Tú tienes Un consulta referendo de popular. arranque. Ya. No, primero consulta popular. ¿Ya? Presidente manda decreto ejecutivo convocando la consulta popular, pero la Corte Constitucional, y eso Jimena no sabe, Revisa dictamen, tiene que hace emitir un dictamen. dictamen Ya. que más De o menos vía, te toma un un dictamen mes de vía, sobre eso. la vía. Oye, están pidiendo que si la Corte Constitucional no dictamen todos a las calles, ¿no? Bueno, por ahí unos loquitos. Están pidiendo eso. O sea, ¿Por la qué? idea sí es saltarse la Corte Constitucional, Sí, pero ¿no? claro, tienes ese primer no hay requisito. cómo. Luego, si la Corte te avala, vas a consulta popular. Te demoras más o menos unos 3 meses hasta ir a las urnas. Por el tema de la El organización y CNE todo eso. dice que será noviembre. Ya. Mira tú, es más entonces. El CNE, claro, imaginémonos son eso. 3 meses para salir. Luego- Pero el CNE no te organiza en Luego, 2 semanas. asumiendo que el presidente gana la consulta, que yo sinceramente no tengo dudas que va a ganar la consulta. Si O la sea, lanza En ahora, este país si la le lanza ahora. venden a la gente la idea de que con una nueva constitución se van a solucionar los problemas. Tienes elecciones de constituyentes. Para eso te tomas por lo menos 4 meses, por la organización, la Claro, es campaña un y todo año en lo demás. total. Y de ahí, Ya. instalada la constituyente, no sé si será 5 meses, 6 meses. Montecristi fue 8 meses. 8 Era 6 meses. meses iniciales con prórroga de 2. Fueron 8 meses y luego tienes referéndum ratificatorio. Fácil, te comes año y medio, a 2 más o menos años. año 8 meses. ¿no? Claro, es que claro, cuando hizo Correa fue 1 año y medio. Cuando hizo Correa más. 2 años fueron. Correa lo No, hace. no, fueron 2 años. Correa convoca en enero. El enero 15. decreto 2 su fue el 15 de enero. su Enero su 15 segundo ¿de qué decreto año? ejecutivo. ¿De qué año fue? 7. 2007. 2007. Es más, yo se Y lo la conté al mundo, no sé si se Constitución entró acuerdan. en vigencia 20 de octubre del 2008. Yo lo que me acuerdo es que el día siguiente de la entrada en vigencia de la Constitución dieron un feriado. No sé si te acuerdas. 21 de octubre. Decretaron un feriado al día siguiente de que entró en vigencia la Constitución. No me acuerdo de ese. Sí, decretaron un feriado, yo lo tengo muy clarito. Oye, pero, a ver, entonces los 5 meses de José de la Gasca son una ficción. Eso no existe. Es O que sea, no existe en términos jurídicos. eso iba a yo decir, no insisto. existe en la Constitución, pero Ajá. ellos no quieren utilizar la Yo Constitución, utilizo pues. el nombre del segmento de la doctora Rum de los miércoles, ¿no? Tostando Tostando. granizo. Pero es que es perfecto. Todo es posible. A ver, es que yo decía lo de la licencia, por ejemplo, el pedido de la licencia. Decía jurídico, cuando me preguntaban, jurídicamente no se puede, tiene que pedir licencia. Pero ¿Y se qué hizo pasó? todo fuera No, del, o sea, del plano jurídico. Al caballazo totalmente. Pero ¿no? claro, o sea, estos van a sentar a 4 cojudos a redactar la Constitución. 4 honorables, 4 honorables. A ese punto quiero ir. Los que Mauricio ha llamado 4 cojudos. Pero es que hay censura. No. A mí me dijo como en la sala. Yo en la sala de mi casa hablo clarito, Tranquila, no hermano. tienes Dejárate, ni hueva. supercom ni nada de eso. Oye, pero a ver, ¿quiénes son los notables? Porque ya me imagino que habrá postulaciones y autopostulaciones también, pues, o sea, por ejemplo, quien hoy pidió llamado a las calles, me imagino que ya hay Pero que es que restar, Jorge, ¿no? pero Jorge Alvear no da para eso. Es un entrañable amigo y Jorge Alvear no da para eso, hermano. ¿Quién es Jorge Javier? El ex abogado del Universo. Con él, de la defensa del Universo la hicimos con él. ¿Ya? El Jorge Alvear de Guayaquil es el que sale en el el que programa fue de notario. Carlos Vera. El notario de Diciendo, sí. confianza de Álvaro Novoa. El que sale ahora a decir. Sí sabes que fue juez de la magistrado de la Pichicorte. Pero hermano, no. Ahí estás vos confundido ¿Con cuál? de Jorge. No, ¿Con este es cuál? el. No es uno este alto no de es. cabello blanco, no. Sí, pero él no fue juez de la Pichicorte. Estoy seguro que sí, verás. ¿Seguro? De la Pichicorte. Estoy convencido. Puta. Capaz que estoy equivocado, pero yo estoy seguro. ¿Ah? Pero la propuesta es que haya delegados de las funciones del Estado, ¿no? O sea, lo que se supuestamente se va Claro, a que las proponer. funciones de. Entonces- las 5 redacten una constitución para suicidarse 2. A ver, pero entonces esto, para interpretar lo que el hombre común No, fue puede pensar- vocal del Tribunal Constitucional. Ah, Jorge, ok. Jorge Ok. Alvear Macías. Ya, ok. Ya, Entonces mira. yo me confundí ahí. Pero mira, entonces lo que esta comisión de notables, o como les llamó Mauricio, estos 4 4 cojudos, hay que hablar las van cosas a, como van a son. redactar una constitución que se va a poner a consideración de quién, de una asamblea constituyente. No. Si es que- No, ellos de son la la gente Asamblea directamente. Constituyente. Ah, o sea, es O sea, lo que están una, planeando. es una suerte de comisión de legislación, Lo- más o Sí, menos como en un gobierno de facto. una Lo que cosa me da así. la impresión. Es un error. Lo que me da la impresión La es que dictadura en quieren el 78. bypasearse
el segundo El proceso. paso, que es que haya una asamblea constituyente. Que tengas una consulta popular para generar un proceso constituyente. Por no Dios, para le juro que instalar si no una asamblea. empezamos en los próximos 5 minutos, me Estamos voy en- a ir a sí media estamos en cena. eso. Estamos aquí, ¿ah? Estamos hablando. Está, pero el programa no. Estamos en el Estamos en programa. el programa. No. Estamos en el programa. No. Sí. Yo ya Estás estoy. en el programa, ya. doctor. Ya no, te pegaste demasiados tragos. Lo que yo te decía, verás, lo que yo te decía es que ese segundo elemento se quieren bypassear, que es el de la Asamblea Constituyente. Yo veo un problema con eso, Ya. ¿no? El problema que ¿Se yo puede o veo... no se puede hacer eso? No se No. puede, jurídicamente no se puede, pero nuevamente lo Pero hay jurídico tanto. no es necesariamente A ver, un límite. pero hay tanto que está en las normas y que en los últimos Se han 2, saltado. 3 años se han saltado. Además hay que considerar que de acuerdo al Latinobarómetro, los ecuatorianos no Están ven ningún dispuestos problema a justificar. en que se salte la norma. Lo de ¿no? la dictadura, por ejemplo, que encuentras en el Latinobarómetro, de que hay una tolerancia Ajá, a un régimen ajá. de facto ¿Sabes? acá. ¿Sabes qué? Pero siempre y cuando te sea útil. Pero ¿sabes y no qué? necesariamente útil para interés político. Y sabes que ese dato es súper interesante porque los otros países que tendrían tolerancia a la dictadura, junto a Ecuador, son Guatemala, que tenía unas dictaduras militares salvajes, terribles, y Paraguay, que Con, vivió con 50, etnocidio incluido. claro, con 300.000 desaparecidos y muertos, y Paraguay, que tuvo 52 años de gobierno de dictadura personalista, y que Ecuador esté dentro de ese No. ese No, grupo Es una de gente, locura, No, es una locura. Es una locura. O sea, Pero es real, es real. pero ese es un tema de formación democrática y de criterio, creo yo, que va desde la misma Es educación, falta de ¿no? cultura política. Total. Porque absoluto. si revisas por qué llegamos a un punto en el índice de democracia, por qué llegamos a un punto en el que Ecuador está donde está, una de las notas más bajas la tenemos nosotros por falta de cultura política. Ya. Ahora, Y yo eso tengo- es clases de cívica y... Que se Pero eliminaron, no, ¿no? es ¿Qué solo, es eso? no es solo cívica, porque aquí Pero estamos cívica, tres. es que así no se Acá aplica. estamos ¿Qué es esa clase tres que te dan en el cotejos. colegio? Espérate, acá estamos tres cotejos. Es Y la clase partidos de políticos. cívica era aprender por qué el escudo era el escudo. Y el himno nacional y la historia de la bandera. Eso era la clase de cívica. si vos ves lo que es cultura política en países con altos niveles como Uruguay, este es de pequeño decirte, estos son tus derechos. Aquí nosotros, perdóname, pero nuestras clases de cívica tampoco es que Nosotros veíamos, no, son los no los derechos, reconocemos. Yo esto es soy la el libertad mayor, de yo soy el expresión. mayor de esta No. sala. Pero no Soy el por mayor de esta mucho sala. tampoco, ¿eh? Ya, de mi tiempo. No, A ya mí que seas nunca abuelo me no te dieron- da derecho a ningunearnos. Oye, yo soy el más por favor. viejito. No nos hables desde la abuelera. Yo soy el que pasó Estamos el medio iguales. siglo, ustedes todavía están, la doctora Estamos tiene idénticos. menos, tú tienes menos, tú tienes menos. Lo que te digo es que en mi tiempo, imagino que les pasó lo mismo, las clases de cívica efectivamente es lo que tú dices, que te enseñan la bandera, el escudo del himno nacional, Pero- qué significa el pero cóndor, ya no tenemos ni qué sé eso. yo, nada de eso. Ya no Pero el ahora tema de sí les dan derechos, yo no constitución. recuerdo nunca En así. el colegio. En el colegio. Jamás, no, A yo mí no me parece recuerdo raro. nunca. Yo no. ¿A mí? En mi época, ¿Nunca a me mí dieron nunca algo- me dieron. alguna no. materia de derechos o alguna materia de conocer los temas constitucionales? En la clase de historia, Ahora que dan- había formalmente clase de historia, te contaban algo sobre 1830 se fundó la primera constitución. Y el mito Y de Antón después Calderón. venía 1835 y vino la siguiente. O sea, tenías una línea de tiempo de historia La constitucional. carta negra, pues ¿no te enseñaron la carta negra? Claro, Claro, la carta negra, el voto Pero calificado. te digo, pero no, o sea, pero en historia. a mí En historia. no No es me cívica, decían la historia. Constitución dice esto, estos son tus Ahora derechos. dan, ahora esto- dan no. algo. Ahora dan. Pero, Yo sí- pero no es garantía de nada. Yo sí ojo. recuerdo que a mí me hacían, en la escuela me hacían énfasis de los derechos del niño. Y es más, no sé si alguno de ustedes se A mí no. acuerda. Yo Es no que recuerdo. eso hubo una campaña. Hubo una campaña que hasta de hicieron los unas derechos, elecciones sí, sí, donde sí, te hicieron sí, votar sí, por sí. primera vez para que Sí. elijas del derecho ¿En al qué que a ti año? más te gusta. 90s. 88, 89. por ahí. No estoy seguro si Yo fue en la voté época ahí. de Borja o en la época de Sixto. Yo No, estuve, yo voté ahí. yo estuve en el colegio en el tiempo de Borja. ¿Ya? ¿Ya? A ver, yo estuve en la mitad del gobierno de Febres Cordero y todo el gobierno del doctor Borja. O sea, esos 6 años fueron los 6 años de colegio. Y yo no recuerdo nada de lo que Yo está te acuerdo diciendo. de la escuela. No, fue escuela. Fue escuela. Sí, sí, Hacían sí, votar sí, por... sí. O sea, Es más, te hicieron una vamos. campaña No, para no, pero ver te qué digo, derecho del niño. seguramente sí, pero a mí yo no viví eso. No, pero te digo. esa vaina tú la cuentas ahora y no crees que es de este país mismo. Pero bueno, No, es que es independientemente de la imposible. cultura No, no, política, yo sí creo que hay un sentido común de sentir a la Constitución como propia. Y una comisión formada de esa manera, como se está proponiendo, yo Fue creo con que la le va a ratificación de la restar Convención de los Derechos del representatividad. Niño en el gobierno de Borja. Yo me acuerdo. Ah, me Borja. acuerdo Sí, pero era en la perfectamente. escuela. En la escuela. En Yo la estaba en la escuela, escuela. no, Ya, de- nosotros somos de escuela. No, de- Vos de ya estabas razón, en yo ya quinto estaba en el año de colegio. Derecho ya. Yo ya estaba en el colegio. Sí. Y yo no me acuerdo No, sí. que en el colegio hayan aplicado eso, por ejemplo.
Mira, yo estoy en un colegio fiscal. yo no sabía que, No, que era y acabo de relacionado ver este por qué, instrumento, pero ¿no? te digo, sí, era ratificaron la Convención de los Derechos del Niño y bueno, había alguna razón, pero ahora... No, y te digo, es ahora falta hay, de cultura ahora hay. política, porque no se trata acá de pensar que cultura política es saber qué partidos hay o quiénes son. No, se trata de comprender por qué lo que tenemos, con todas sus deficiencias, Se ha ganado como se ha sigue ganado. siendo lo más potable y lo mejor que tenemos. Pero pues. sabes que yo apunto, hay un dato que a mí me sabe conmover, igual que este de la tolerancia a los gobiernos autoritarios. Es el de una persona de nuestra edad. En Chile ha vivido una constitución. En Perú y en Colombia han vivido dos. Nosotros ya tenemos vamos por la 3. cuarta. No, 3 esta sería la vamos, cuarta. esta sería la cuarta, vamos 3 y sin hablar de las reformas. Es parte de la vida política. Así como Argentina tiene una constitución cada 10 años más o menos, nosotros la tenemos cada 20. No, en Argentina No, está vigente la del Argentina es más, 93. pues. Pero Está nosotros vigente sí del tenemos 93. un promedio de vida de las constituciones 10 que es, años por constitución. que es más o menos entre 10 y Nosotros máximo, tenemos constituciones máximo hasta unos por si 17, acaso. que es lo que vamos a tener tentativamente. ¿Cuál es la constitución que ha durado No, más? pues ¿La del nosotros 78? tenemos 21. Nosotros La del competimos con 78, Bolivia sí. en el mayor número de La del constituciones en América 78 Latina. duró hasta el año 98. 20 años. Pero en con las Ecuador es un reformas, siglo. Que es pero el con las promedio. Con reformas. Es del Con las promedio. reformas. No, Ahora, hablando de esto de los notables, desde que me acuerdo, Pero a ver, siempre pero ha existido el tema de notables. para que después no se malinterprete el término que utilice. Notables, sí ha habido notables. Sí, Y puede ser que hoy también los haya, pero no estoy seguro siquiera de que la intención en este momento sea agarrar un grupo de notables. O sea, si no, ¿quién? La ciudadanía, como fue la constitución anterior. Pero no, Lo que pero- pasa es que la ciudadanía sí se acuerda que la constitución anterior fue a partir de asambleístas elegidos por votación popular. pero Yo no lo creo- mismo fue en el 98. Yo no creo que eso se pierda. Yo no creo que eso 97, se pierda. 98 fue igual. O sea, la última que fue a dedo, las comisiones del fin de la dictadura y el retorno a la democracia. Sentaste a un grupo de notables a redácteme un nuevo dos. texto, Dos redácteme un texto de la última constitución Pero modificado ha habido- y uno tercero, hágame la ley de ha elecciones y habido de a lo largo partidos. del tiempo, y te digo porque yo me acuerdo, ¿ya? Y ejercía yo el periodismo, a lo largo del tiempo, por ejemplo, en la década de los 90, hubo varias comisiones de notables que se encargaron de preparar proyectos de reforma constitucional. Sí. Varias, Sí. varias. En el año 97 no hablo de una reforma constitucional, pero por ejemplo, fue la última vez que integraron la Corte Suprema de Justicia y que lo eligió el Congreso Nacional, integraron Claro. una comisión a del doctor Ángel Felicísimo Rojas, conterráneo de la doctora Jimena Lojano. Y claro, luego vino la Asamblea Constituyente, creó la nueva Constitución y el Congreso interpretó por última vez que podía elegir. Entonces, con base en la comisión del doctor Ángel Felicísimo Rojas, se integró la Corte Suprema ¿Año? de Justicia, año 97. Ya. De ahí fuimos al proceso constitucional, que yo no sé si hay que llamarle constituyente, porque fue una reforma, no fue una nueva constitución, la de la O Asamblea sea, de en San Joaquín. estricto sentido, hasta en la elección se denominó Asamblea Constitucional. Constitucional, El exacto. problema es que cuando se instaló para variar, ahora los notables de esa época se autocalificaron De como constituyentes. poder constituyente de plenos poderes. Ahí fue la primera vez en la que salieron con la barbaridad de los plenos Pero no poderes. hicieron nada con No los hicieron plenos nada, poderes. pero No, se legislaron, declararon, pues. No legislaron. O sea, sacaron los mandatos constituyentes. No, No, en no, el no, 98, la del 98 Ah, no, yo estoy hablando de Pero No, la yo estoy del hablando del 98 La del es la 98. primera que se declara de plenos poderes. Incluso la del 98 coexistió con el Congreso Nacional y me acuerdo que el presidente Sí, del Congreso era el claro. doctor Meller. Eso te iba a decir. ¿Qué corresponde ahora? Tener un Congreso Constituyente o una Asamblea Constituyente que funcione a la par del legislativo. Eso Pero es que corresponde jurídicamente. Eso dice la Corte Constitucional en el dictamen. La Corte dijo, a ver, quieren tener asamblea constituyente porque han habido algunas propuestas. Pueden, pero no puede ser de plenos poderes. O sea, esa posibilidad ya no puede haber jurídicamente. O sea, no podría, por ejemplo, emitir mandatos constituyentes, No no podría podría legislar, cesar a la no, Asamblea, exacto. Tampoco. no podría cesar a Es los que organismos de no control. tiene, No puede. Fabricio, No puede estar por encima. la falacia de los plenos poderes se inventa para hacer, y no es así. Hacer y deshacer. Y mira, yo Es que no desde ya- estamos refundando nada. Ya. Desde ya elevo la espada del augurio como los Thundercats. La elevo desde ya. pero Es así. que el Vas a ver- aspecto vas a ver- generacional, ¿ves? Vas a ver algo más allá de lo evidente. Voy Pero a mí a sí me ver- gustaban los Thundercats, por si acaso. Voy a ¿no? ver más allá de lo evidente y te garantizo que una de las primeras refriegas que va a haber con esto, ¿sabes qué va a ser? ¿En qué ciudad es sede la Constitución? Riobamba ya dijo el No, presidente. pero ya hasta Ah, la ya. alcaldesa de... No, pero la alcaldesa del Ya Ambato ves. ofreció Ambato. Ojalá que sean vatos.
Que vos que ya tienes Claro. casa propia, ¿ya? Sí, Para claro. que te Solo quedas para ir a directo, cubrir la claro. casa. Pero estaba chequeando un poco, porque ahora tienes tantas fuentes. Y claro, la última vez que se crearon comisiones de notables en el proceso del 78, pero a ver, y no quiero que después van a decir, no cree que ninguno de los de esta generación es notable, ni mucho menos, pero tú tenías Es a un notable porque le notas. Carlos Cueva Tamariz presidía la primera comisión. Galo Plaza no estuvo una de esas. O sea, tenías a gente, Carlos Larreategui Mendieta, Gonzalo Carolis, que terminó después El presidente de la Corte presidente Suprema de de la Justicia. Corte, Galo García Feró, que terminó sí de Procurador ministro. General del Estado. En la segunda comisión, el presidente Ramiro Borja y Borja. O sea, El maestro Jedi de la Corte Suprema de Justicia. Carlos Así lo decíamos Feró los Blum, periodistas. Jaime Roldós, antes de ser presidente, estuvo en la Caray, comisión Roldós de 30 que trabajó años. sobre el texto de Ese reformas detalle no del lo año sabía yo. 45 Ese y detalle no lo Osvaldo Hurtado presidió la tercera, que es la que elaboró la ley de partidos políticos. Entonces, ahí te das cuenta que al menos, digamos, hubo, primero de lo que veo, Por el nivel, ¿no? representatividad sindical, personas que eran referentes del mundo jurídico, personas que pertenecían a partidos políticos, para que haya un equilibrio, desde el ARNE hasta el Partido Socialista, pasando por el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Social Cristiano. Pero te digo, ahí se armaron unas comisiones, pero ¿qué teníamos antes de las comisiones en los años 70 finales? Para los más, Dictadura militar, pues. para los más Claro. En jóvenes, realidad dicta blanda le dice. Para- ¿no? Bueno, pero un poder de Dicta facto, blanda, eso voy. claro. para los más jóvenes, el No. ARNE es lo más cercano a la extrema derecha que hemos tenido en este país. Era un partido filofalangista español, El ARNE. franquista. O sea, era un partido de extrema derecha doctrinaria. O sea, ahora se dice extrema derecha. Nos falta el ARNE en la cualquier sala. Sí, cosa, sin ¿no? peso. O sea, ese era un partido No, realmente no, pero ahora se doctrinario, llaman ultraderecha, ¿no? libertarios. No me ahora sí, insulte no, al no, movimiento no. liberal, por No, favor. no. Eso, No digo liberales, libertarios se autodenominan algunos. tiene nada Neoliberales, que ver, creo que no también. tiene nada que ver. ¿Sabes qué? Lo que a mí me entraña es que este concepto de los notables a mí me suena como que muy arcaico, loco. Sí. O sea, como, sí, es como estos sí. muebles, loco. Sí, no yo es ahora coincido, un yo tema de coincido. Es que participación no. ciudadana. O sea, yo veo notables y la aquí en la sala. gente ya se acostumbró a la representación a partir de la participación Pero yo veo ciudadana. notables aquí en esta sala y, por ejemplo, digo Raúl Clemente Huerta. Pero Mi ¿qué doctor te, Álvaro pero, Pérez, notable. pero ¿qué te define hoy a un Es ser notable? notable. ¿Qué te ¿Qué te hace? define? ¿Qué Yo te te hace? hago a vos una pregunta así de simple. Tú que eres además hombre de mundo digital y de redes sociales. ¿Catalogamos notable a un influencer? Es notable. Sí, Así es. total. Todos lo Se hace notamos. notar. Porque lo notamos. Pero es el mismo concepto de los concursos de la probidad notoria, ¿no? O sea, ¿cómo justificas concepto, probidad no, notoria? no, Es, concepto sin es pies tan ni cabeza. abstracto. ¿Qué que- significa probidad notoria en los procesos? O sea, Es ¿qué eso. es? No ¿O lo es algo puedes- no lo abstracto? puedes ¿Es algo...? aterrizar. Yo no no- lo puedes yo no- aterrizar. No es, Hasta por el día ejemplo, de hoy alguien, no. alguien que no haya sido sancionado por práctica indebida, alguien que no Pero, haya pero, sido puede ser pero, un instruido. pero criterio. ¿Eso ponlo puede ser como probidad? criterios. Claro, pero Que el no lo criterio tienes- no sea no lo la tienes en los probidad concursos. O sea, notoria. muy general. el Porque probidad la probidad notoria es yo este rato saco mi computadora, escribo una vaina, te imprimo y te digo, échate una firmita y di que soy buena gente y que no he hecho soy nada pro. malo. Negro, otra firmita, listo, saco 3 certificados de honorabilidad y ya tengo probidad notoria. Claro, ¿qué te califica ¿Qué te- como, qué te como- define como eso? probo notoriamente, ¿no? Que es la misma idea del notable. ¿Qué te califica? El tener una maestría, el nunca haber sido sancionado. O sea, es tan difícil aterrizar eso. Sí. Por eso es que creo que la representación a través del sufragio es lo más seguro. Ahora, yo les digo una cosa, vuelvo y hago la mirada retrospectiva al año 97, pues, porque todo esto comienza con la caída de Bucarán, que yo siempre sostengo hasta el sol de hoy y no es defensa de Bucarán. Ya, esa fue una de las más flagrantes violaciones constitucionales de las cuales yo fui testigo, hermano. O sea, yo estuve en la sesión del Congreso, era reportero en Es Gamavisión, verdad. hermano, cuando... Incapacidad mental. con incapacidad mental para gobernar sin el certificado de Lorenzo Ponce, hermano, Claro. para hablar del psiquiátrico más famoso de este país. Y me acuerdo que se para el entonces diputado Jorge Montero, Del Lojano, del CFP. CFP, y le Claro. increpa a mi tocayo Fabricio Brito Moral que le diga en qué artículo El de la secretario Constitución. de la Asamblea. Secretario, que era el hijo del doctor Eduardo Brito Mieles. que en paz descanse. Entonces, a partir de allí comienzan estas discusiones del proceso constituyente y de los notables. Entonces ya se arma la idea de ir a la Asamblea Constitucional. Y en el Congreso de la época del 97 empezaron a debatir si se incorporan o no requisitos. Y me acuerdo clarito, les juro, me acuerdo clarito porque cubrí eso, que el debate era
que el incorporar requisitos Discrimina. estaba discriminando. Ojo, te hablo del 97. Todavía ni siquiera teníamos la Constitución del 98, que fue un avance en el tema de derechos. Sí, bastante. Pero en el debate político se llegó a la conclusión de que no podías poner requisitos para limitar la participación de la gente que quiera ser candidato a la Asamblea Pero es que, Constitucional. pero Claro. está bien. Claro. Pero a eso Porque iba. los Yo únicos creo, capaces yo de creo. ponerle límites o trabas somos nosotros a través del voto. Pero Así ahí, es. por ¿Por qué ejemplo, elegimos pendejos para la Asamblea Nacional? es que ahí viene la- Ya que me dijeron que aquí no hay No, censura. ahí viene la ¿Por qué discusión. elegimos pendejos para que formen Pero no parte es de lo la mismo, Asamblea? pero no La es lo culpa es mismo nuestra, no de los que pendejos que redactar se una postulan. constitución. Y ahí viene Pues. mi pregunta. O sea, tú deberías poner requisitos para a un constituyente que va a redactar la constitución, ¿o Tienes no? asesores. Tienes Yo creo asesores. que no, yo Porque creo que no. Es lo mismo que pasa con el asamblea, Yo el más bien- asambleísta Vos, nacional. Yo más vos- bien- vos trabajaste en la constituyente Yo de Montevideo. fui suplente de Mae Montaño Claro. en la Asamblea del 2007-2008. Pero yo te digo a ti, Ahí te veía, pero no éramos amigos todavía. menos mal que después nos hicimos amigos. Pero te digo, o sea, ¿quién es el que define quién es un buen constituyente? El que va Por eso, y lo por eso elige. les digo, ¿ustedes creen Y que el que debería tener o vota. no título Porque, o sea, universitario, a ver, título de jurista? No. Pero yo te digo, ¿qué clase, de nuevo, qué clase de asamblea, y tú que eres experto en tema legislativo, qué clase de asamblea hemos tenido en los últimos periodos? Y Malas, el 80% malas. No, esas títulos son de esas. cuarto nivel, Y casi no todos uno, tienen sino maestría, dos, sino casi tres. todos tienen La maestría. educación no te garantiza Exactamente. nada. Ajá, Lo que, por lo favor. que pasa es que ahora hay una oferta educativa más Más amplia amplia. y más flexible, Claro, si es que tienes cabe el término. a personas ¿no? con 5 o 6 maestrías. Pero pues, tú vas a hacer no una garantía maestría en un nada. año. Pero, Ahora, ya, pero genial, todos Sí. estamos, pero no importa. Eso te El suma. que define quién tiene las cualidades para hacer una buena constitución, en definitiva es uno, Es el el rato pueblo. que va y le elige. ¿Sabes por Porque qué? si no, con mayor razón lo que estás haciendo es generar con esta comisión de notables una sastrería, porque vas y dices, disculpe, quiero una constitución A la medida. esta medida y voy donde el sastre que me gusta, pues. Exacto. Entonces, estos 4 que me están tomando las medidas son los que van a hacer mi Pero hoy, traje por a la ejemplo, elijas medida. bien o elijas y no mal. sé qué opinan ustedes, yo tengo un criterio y yo comparto plenamente lo que dicen ustedes. Y hay un poco apelo incluso a la experiencia en cobertura legislativa. Yo, en lo personal, yo creo que es un buen momento de volver a repensar el tema de la postulación indefinida para legisladores. Sí. Formación. La Yo reelección sí creo. debería estar bloqueada para cargos ejecutivos. Para cargos ejecutivos. Exacto. Exacto. O sea, ¿qué pienso yo? Que el presidente de la República tiene un periodo. Yo pensaría incluso en debatir si cabe una reelección inmediata, porque en este país No. lamentablemente no hay una cultura de respeto institucional y lo acabamos de vivir. Puedes debatir eso. Una reelección, tal vez una elección, una reelección inmediata y un tercer periodo saltando un periodo y Un se acabó. descanso. Creo que en Brasil me parece que en ocurre Perú eso. en Perú es Bueno, en Chile, en Uruguay. En Sí, hay Perú, algunos en países Perú es que tienen reelección eso. No, indefinida, en Chile pero creo no que continua. hay reelección, pero saltando un periodo. Exacto. En Perú Pero yo te igual. decía, Igual que en elección, Uruguay, reelección, saltando el periodo. Te saltas un No. periodo y una más. Yo no Y creo, se acabó. y hablo a título personalísimo, yo no creo que debería haber reelección inmediata para ningún cargo ejecutivo. Incluyendo gobiernos seccionales. Por supuesto. Alcaldes y prefectos. Ni Es que manejan alcaldes ni recursos. prefectos Es que tampoco, manejan recursos. por el hecho del manejo de recursos Yo estoy de y acuerdo. el posible mal uso de recursos al En momento las de tener campañas. esta dualidad autoridad candidata. Ya, pero los legisladores no, Los legisladores pues, deberíamos tienen que ser carrera, hermano. profesionalizar Pero, por el ejemplo, legislativo. estas cosas no son manejables vía reformas. Hay No. necesidad, ¿no? Totalmente. Se puede. Sí, A ver, sí, sí. A ver, sí, vía sí, reforma se puede. constitucional. Vía Reforma reforma parcial. parcial. Reforma exacto, parcial. reforma parcial. Pero, a ver, seamos sensatos. ¿Les vas a poner a los mismos que hoy gozan de esa barbaridad a cambiar las reglas de juego para ser perjudicados? ¿Por qué no hemos logrado, y probablemente con el Neus, con quien más hemos discutido este tema, ¿por qué no hemos logrado las reformas que durante 10 años hemos venido trabajando para el Código de la Democracia? Ejemplo, para ser candidato, usted tiene que estar previamente afiliado a un partido o adherido formalmente a un movimiento. Pero que hagas además 2 carrera- años. Pero ¿Cuál que es la hagas diferencia? carrera, un mínimo de carrera en el Eso te partido, digo. ¿no? Y eso se lo planteó. Pero Y eso ellos no fue dijeron, incluido. no, pues, ¿para qué me pones eso? Eso dejémosle a un lado. ¿Por qué? Porque yo me afilio 5 minutos antes al partido y ya soy candidato. Pero ¿cuál es pues. la diferencia entre adherir y estar Bueno, afiliado? acá se creó, con justo la constitución del 2008, la categorías. convivencia de los partidos y de los movimientos. Los partidos con mucha más formalidad y acceso inmediato a ciertos beneficios. Recursos. Los movimientos, Más libres, ¿eh? algunas cosas. Los movimientos con etapas previas, con condiciones un poco más suaves.
y solo accediendo a los beneficios de los partidos si es que el triunfo es reiterado. Lo resumo así. Entonces dice que los partidos tienen afiliados, los movimientos tienen adherentes. Y por eso que en este país tenemos 250 organizaciones políticas entre 16 partidos nacionales. y movimientos. Si sabes que tenemos hasta movimientos parroquiales, Y ¿no? tenemos 18 millones de personas o un poco más incluso afiliadas y adheridas. ¿Cuántos votamos? 13 13, millones. ¿no? Tienes 18 millones. Claro. ¿No sacas eso? Sume, pues, señor. El problema, ¿sabes cuál es? Que la legislación te dice que, doctor Esteban Ávila dice, ve, yo soy del Movimiento Nacional Fabricio Vela, pero también soy adherido al Movimiento Provincial Jimena Ron y al Movimiento Cantonal Mauricio Alarcón. Y como vivo en parroquia rural, soy también del movimiento parroquial Juan Pérez. hasta cuadruplica Entonces la puedes afiliación. cuadruplicar. No necesitas O sea, lealtad. porque eso pasa con los movimientos y las adhesiones. No se diga la duplicidad que hay. Pero entonces te digo, tienes ese pequeño problema con el asunto. Ellos aprovechan. Los que toman la decisión de reformar las reglas de juego, Son los asambleístas. normas y parcial en la Constitución, son los asambleístas los mismos que políticos. están felices de lo Juez que y está parte. pasando. Juez y Ya, parte. ya, pero al final la reforma sí es un tema de voluntad política. Sí, Y si sí, es sí. voluntad política y tú tienes la mayoría, entonces sí la puedes reformar. ¿Por qué no has logrado reformas constitucionales? Porque, por ejemplo, el paso de las funciones de designación de autoridades de control del CPCC a la Asamblea Nacional ya se ha intentado. Y se por lo menos en bloqueó. 2 ocasiones y siempre se ha bloqueado. ¿Por qué? Porque la mayoría ha estado del lado de Revolución Ciudadana que no quiere modificar. Pero si tienes Pero ahora va a ser peor. pero si tienes una mayoría del otro lado, que se supone que podrían tener mayoría, esos 77 votos que Pero es necesitas. que no son 77, es calificada, ahora son 102. No, Oye, para enmiendas. No, la reforma 102. parcial. Para reforma parcial en la 77. 77. Y en ese Para tren, enmiendas son 102. en ese Ojo, para enmiendas 102, para Para reforma enmiendas parcial son- 77, Claro, pero la claro, enmienda la sí es diferencia imposible. es que la reforma parcial tienes que someterla a referéndum ratificatorio. y en ese, La enmienda no. en ese tren, ¿qué peso va a tener la conformación actual de la Asamblea? Que parece que va a ser una asamblea bastante equilibrada. No. No estoy seguro. No, no creo. No Yo tampoco estoy creo. seguro. Yo creo que O eso se sea, va a romper. en A ver, ¿y por números, qué se va a en romper? números sí tú así como fue elegida, tú la ves casi un 50-50, pero a la hora del té, No. ya cuando haya decisiones se empiezan a mover. Pachacutic, por ejemplo, a mí me parece que Pachacutic se va a mover, digamos, dependiendo de las decisiones que se estén tomando. Y yo no creo que haya, digamos así, ese 50-50 como pareciera que se vio al inicio. Yo tampoco. Además, Pachacutic ha demostrado una ausencia de consistencia ideológica en Ajá. los últimos Así periodos. es, en las Lo composiciones. de 2021 fue vergonzoso. O sea, logras el mejor resultado histórico de Pachacutic. 27 Tienes Ya, legisladores, creo. logras 27 legisladores. Ojo, Pachacutic nace en el 96, fue su primer proceso electoral. Freddy Ehlers. Y Pachacutic queda tercero Claro. con Freddy Ehlers. Peleó Queda la segunda tercero. vuelta casi. Freddy Freddy Ehlers, peleó Fred- el paso a la segunda vuelta. Freddy Ehlers, Rosana Vinuesa fue el binomio. Sí. Sí, Rosana Freddy Vinuesa de Ehlers, Tama. claro. Sí. ¿Cómo no? Era Pachacutic Nuevo País. Y en ese tiempo, bueno, apareció Napoleón Saltos, Nina Pacari como legisladores, recuerdo claramente. El corcho. Ya, el Corcho no fue diputado. El Corcho fue el Alcalde de Cuenca. Alcalde de Cuenca. Por Pachacutic. Ya. Claro, por Pachacutic. Por Nuevo País. Nuevo País. Pero en era alianza con Pachacutic Nuevo País, pues, Pachacutic Nuevo claro. País. Y claro, logras 27. Y antes de que se instale la Asamblea Nacional, Ya ahí te tenías rompes. a la derecha ideológica, entre comillas, de Pachacutic, el doctor Vanegas, que no sé quién, versus los de la izquierda. Entonces, claro, al inicio funciona el acuerdo para poner a la señora Yori como presidenta porque se repartieron las comisiones legislativas y tuvieron Porque vicepresidencia. no le dieron chance a PCC. Ya, al estuviera- PCC se lo cae del sacaron acuerdo, del CAL. pues. No, Exacto. no le integraron. Se cae el CAL. del acuerdo. Oye, Ajá. y la señora Yori terminó siendo más lacista que la Aparicio Caicedo. Fue, Claro. fue- Candidata a la asamblea por creo en este perdió. último proceso Y electoral. perdió. ¿Perdió? Sí. ¿Perdió? Yo tengo muy en la mente la imagen de la señora Yori entrando del brazo con Guillermo Lazo a la asamblea en el primer informe. de Pero gobierno. creo que Lazo le puso el brazo a ella Por el bastón. Por el bastón. Ahí yo dije, ya aquí están pasando cosas. Es un ¿no? símbolo. Yo hubiera preferido entrar con bastón. Sí, pues, o sea, Pero sí, no, ellos estuvieron alineados en esa composición. totalmente. Sí, pero mi punto es, ya tuviste ese antecedente donde Pachacutic tuvo una clara inconsistencia ideológica. A mí no me extrañaría que, aunque tú tienes otra conducción de Pachacutic, Vaya a ese votar bloque con la de derecha. 8-9 Yo se también pueda creo. romper. Sí, ¿Ya? es verdad. ¿Qué sé yo? Porque con además es un base- buen bloque. Ajá. Claro, y Es un con buen base bloquecito. con base en que le den una o dos presidencias de comisiones. ¿Ah? Pero ¿tú Sí, crees sí. que va a haber el desprendimiento de la mayoría? Sí. Yo creo que no. Pero, a ver, tú Porque tienes yo 15 creo que, comisiones mira, en la Asamblea, pero, Mauricio. Pero, a ver, ¿qué hemos visto en los últimos periodos? ¿De qué nuevo? mayoría, Mauricio? Voy primero lo que hemos visto en los últimos periodos. Hay comisiones de castigo.
Claro. Entonces, Las si de yo, aseo, como Niñez, dijo Lucio, la- pues. si yo, niñez. niñez, Pero Lucio transparencia y Lucio participación demostró una ciudadana. ignorancia supina, hermano. Porque dice comisión de aseo, la comisión de la niñez, hermano. Que por estaba Dios. redactando el Copina. Pues. Y que hasta ahora no termina. Y que no Y terminó que con no el Copina, tenemos claro. No termina. cambio, no hay. Pero así la consideran Pero como- mira, tienes comisiones de castigo, tienes las joyas de la corona. Fiscalización. Bueno, fiscalización es un mundo aparte, pero ¿Cuáles son vamos, las joyas de dos la corona? económicas, Justicia, desarrollo Justicia, económico, estructura del régimen Estado económico y derechos. Soberanía Y fiscalización. ¿ya? Y fiscalización. Esas son las joyas de la corona. Y el resto, bueno, GATS también Eso se iba a pelean. decir, gobiernos Con el autónomos. Y la de tema trabajo, gobiernos y la de algunos, trabajo. pero el resto es El la de... resto son. Entonces, estamos con una mayoría probable de gente tan miope y mezquina, me atrevo a decir, que lo que van a hacer es agarrar, si es posible, la totalidad de esas comisiones y el resto le van a mandar a la comisión de O sea, castigo, vos hablas de la mayoría oficialista. la que se está armando. ¿Qué es la Yo oficialista? Porque- no estoy tan seguro Pero de es eso. que entonces, ¿qué hacemos? Yo este rato me pongo a hacer números. Perfecto, tienes uno más en la Comisión de Desarrollo Económico. Uno más. Porque por equilibrio y número de legisladores no vas a poder hacer más que eso. Tienes uno más. Vas a correr el riesgo del desarrollo económico con los proyectos urgentes Es que esa no de va a que salir. ese uno se te vire. Esa no van va a a salir. meter todos los miembros y te van a decir, aquí los 10 son nuestros. Y bueno, démosle el último espacio a mi amigo del movimiento que ya plegó al frente. Y van a mandar, en cambio, yo me atrevo a decir, espero que no pase y espero que nos volvamos a sentar y digas, hablaste huevadas, no tengo ningún problema, pero espero que no sea así como que la Comisión de la Niñez, 10 correístas. Vayan, la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, 10 correístas. Vayan, esas son, elíjanse presidentes, elíjanse pongan lo que les dé la gana, pero ustedes íntegros ahí. Porque esa es la desgracia de tener en teoría, bipartidismo en la Asamblea Nacional, pero mezquindad, falta de cultura política, tratar de aniquilar al otro, no reconocer que existen y que están ahí, que representan. Entonces te digo, a mí me parece es verdad. que va a haber problemas o incluso se va a llegar a acuerdos para la sesión del 14 Y pare de y contar. después como se le van a pasó a empezar Lazo. a matar. ¿cómo A Lazo fue, le pasó eso. ¿Cómo fue la elección de De Yori. mismo, ¿no? Es que ese día, ni siquiera fue el 14, fue el 15. Porque el 14 no hubo elección de presidente de la Asamblea. Se cayó lo de Cronfle y luego lanzan la candidatura de Salvador Quispe y no logra votos. Exacto. Esto fue viernes, pasan para el sábado 15. Sí. Creo clarito. Y ahí No, el mocionan 14 a no Yori. se eligió, pues. No se eligió. No. 70 con las justas. ¿Quiénes se sumaron? Creo que eran 12 inicialmente, pero conformaron Con el esta PSC que bancada. eran 14. No, pero conformaron esta bancada con otro grupo de independientes y se registraron como bancada de acuerdo nacional. Creo y aliados. Creo y aliados, claro. 25. 25. Izquierda Democrática, Pachacutic y algunos independientes capitaneados por Virgilio Saquicela. Oye, pero esa elección, bancada de Creo y esa Aliados elección, estuvo el hoy presidente de la República. Esa elección de Cronfle era la que se iba a dar en el marco de este gran acuerdo Con el PSC correísmo. Revolución Con el Ciudadana, correísmo. creo. Sí. Y creo, sí. Y que se cayó porque A Lazo le llamaron algunos colegas los ahí señores a decirle- horrorizados con la Que hoy ya mafia, no les con la llaman a mafia Lazo. no te unes, era. Pues, ¿se Sí. acuerdan la No, pues claro, consigna? llamaron a algunos colegas pues a Lazo a decirle cómo te vas a unir Señor con La ellos. patria o la mafia. Exacto, con la mafia no te Por unes, eso. era la consigna. Claro, entonces pero ese día logras elegir a Yori, logras elegir a Saquicela, vicepresidente, a Bella Jiménez, que era de Izquierda Democrática, Tercera, segunda la- vicepresidenta, ajá, segunda vicepresidenta. integras el CAL y le dejas afuera al Partido Social Cristiano, porque lo sacaron a los socialcristianos. No dejaron a uno, es verdad. 4 días en el CAL. después, ¿en dónde? En el CAL no estuvo ninguno del de No. socialcristiano no. ajá. En esa En el primera 21 no. conformación del Sí, 2021 no estuvo. Lo sacaron a los Ellos entraron socialcristianos. cuando salió Bella Jiménez, entraron. Cuando destituyen a No, cuando salió Bella Jiménez nombraron a Yesenia Guamaní. de la izquierda. Claro, ya, ellos ¿verdad? entran en el 23, cuando el cambio de las autoridades. Ahí entra, Sí, sí, claro. es verdad. Y de ahí 4 días después integraron las comisiones y se acabó. Es más, Ajá. el acuerdo se acabó incluso antes, porque por ejemplo en régimen económico pasó algo interesante desde el punto de vista político. Ay. El acuerdo era que Diego Ordóñez sea Presida. presidente de la Comisión de Régimen Económico y hay un golpe de Estado en la Comisión Claro, de Régimen no. Económico. Y se le vira un eligen voto. a Bella, ¿cómo es? Ya. Se me fue el nombre de esta asambleísta. A una asambleísta de Pachacuti. A Gisela, ¿cómo es? Pazmiño era el apellido. Exacto. A la asambleísta Pazmiño. ¿Yesenia? Yes, puede no, ser? no es No. no es- Se me fue el nombre. que ahora está, bueno,
Sí, sí, sí. Pero Ahora era de los ella que llega era de de Revolución Pachacuti y Ciudadana. ahora es de Pachacuti. ahora es de Revolución Ciudadana, Exacto, por Bolívar. exacto. La asambleísta Pazmiño. Ella fue elegida presidenta de la comisión. Y como ya Rompiendo el les acuerdo de quitaron Diego esa, Ordóñez. pasaron todo lo tributario a desarrollo A económico. desarrollo económico. Porque donde el tenía que más control. manda y asigna los proyectos de ley es el ¿Y Cali. quién Exacto, presidía? A ver, exacto. pregunta de examen. Mireya Pazmiño. Mireya Pazmiño. ¿Quién presidía la Comisión de Desarrollo Económico? Daniel Noboa. Daniel Noboa. Que era parte del grupo supuesto. Creo y Aliados. Y así, supuesto. Eso digo, pregunta de examen. y así Y todo se lo cierra, sacaba, y y todo lo así se sacaba. cierra el círculo, pues. Así se cierra el círculo. ¿Cuál va a ser la participación, más que la participación, creo, la conducta del bloque de la Revolución Ciudadana a la vista con todo lo que ha pasado, con estas verdades incómodas que tú le haces decir a la ex candidata, Fabricio? ¿No te sientes culpable acaso de eso? Oye, pero algunos en cambio me han insultado porque dicen que no le pregunté determinadas cosas a la candidata. O sea que no eres correísta. No. Los correístas me insultaron. Hijo. Porque, ¿cómo el Fabricio Vela osa hacerle esas preguntas a nuestra candidata, que no sé qué, el hinchamiento mediático que por aquí? ¿Y del otro lado? Y los anticorreístas, que resulta que no le pregunté tal cosa. Ah, hermano. Que fuiste muy suave. Es que fui muy eso suave. lo Nunca, decir nadie está siempre, contento sí. en el fondo. A ver, tú sabes que tú No, eres no. periodista, sabes perfectamente que en una entrevista siempre va a haber preguntas que te faltó preguntar, Obvio, claro. que tú ya luego reflexionas y dices, bueno, me faltó preguntar esto o pude preguntar de esta manera. Siempre pasa, dentro de la autocrítica legítima que uno hace. Pero yo sí creo que esa entrevista que hice el día lunes a la señora González sí generó ruido, Sí. porque además yo le pregunto lo de los ya ligados No. y le hago que ella diga que el grabar es una cuestión maquiavélica. A mí no me cabe en la cabeza. Total. Ahora, ¿por qué no le profundicé, por ejemplo, a ella? No le profundicé en, por ejemplo, esos extractos de audios, que eso me parece escandaloso. A mí no me escandaliza estas conversaciones del armaje de las candidaturas, porque seguramente eso hacen ellos, harán los Eso hacen socialcristianos, todos los hacen todos. partidos. Lo que pasa es que no hemos escuchado. Es cocina A mí eso, lo que sí claro. me escandalizó, hermano, es este reparto para intentar cooptar los organismos de control. Pero no estaba metida la señora González, sino Andrés Arauz y Augusto Verduga, ¿ya? No la señora González, ella no aparece en esos chats, No. ¿ya? Por eso, tal vez a mí no se me ocurrió profundizarle Ya, eso. y entonces todos estos hechos dentro del bloque, ¿cómo pueden influir? Uf, yo creo que están rotos, ¿ah? O sea, yo creo que se van a levantar porque no creo que eso los debilite totalmente. Pero sí creo que han llevado muy mal las composiciones, la forma de manejar la Asamblea Nacional en las composiciones anteriores. En la última, siendo que eran mayoría. Entonces, ahora que están en desventaja, me parece que eso va A a ser mí más me difícil preocupa eso. todavía. ¿Por qué? Porque creo que no están en este momento, como pinta el panorama, en condiciones de hacer bien las cosas tampoco. Porque por la propia descomposición Primero tu interna. crisis interna. Sí, Primero ya. tu crisis Para mí interna eso es que lo más grave para ellos. no es una cosita que tranquilos, apagamos el incendio y listo. Ya, Primero ajá. por su crisis interna. Segundo, porque va a ser la primera vez en la que no van a entrar a poner condiciones. Exacto. Como sí Exacto. ocurrió Y te en digo, 2017, 2021, sí, por 2023. supuesto. Exacto, Entonces, exacto. este rato probablemente, ya te digo, o sea, como que, ¿cuántos son? 66. O sea que les damos 6 comisiones de 11. Sí, ¿cuáles son las 6 peores condiciones? Denles completitas. Y en Yo me temo que, y ellos no van a tener, rojo con esto, ellos no van a tener capacidad, creo yo, en este momento, por su crisis interna y por lo que están pasando, de reaccionar en el legislativo respecto de ese tipo de cosas. Claro. ¿Cuántos se han bajado oficialmente? Una. Una. Sí. Oficialmente. Pero con es que yo carta también me y- bajaría Gracias, si me Salazar. perdonan $1.000.000. Pues. Claro, claro. Hablemos claro, o sea, hablemos claro. Pero esa es la yo oficial, también ¿no? me bajo si yo tengo una bronca con $1.000.000. No, tranquila. Claro, claro. Entonces, que Pero- no te sorprenda que después le condonen la deuda o alguna Pero cosa. de eso debían saber antes. Es que se han sabido. por supuesto. Es que se han sabido, pues. Pero parecía que se enteraban recién ese rato, pues. Alexis Mera ya lo había No, sabido. no, lo que pasa es que, a ver, Una nos enteramos mala el jugada. resto. Ellos sabían a la interna. Claro. Y además, a mí sí me parece, porque claro, ¿Qué la más sabrán? asambleísta Salazar sale a decir que ella fue respetada en la campaña, que no le dejaron poner determinadas candidaturas. Oye, brother, ¿por qué no lo denunciaste eso En campaña. en campaña? Porque sabía que iba a ¿Sabes ganar. por qué lo hace Sabía ahora? que iba a ganar. ¿Sabes por qué lo hace ahora? Porque perdió Luisa González. Claro. Por eso hace ahora. Porque si Luisa González hubiese ganado la elección, Estaría ella arriba. no se iba del poder. Es No, normal, pues, es normal. ella no pero se va a pero devolver. oficialmente aún estaban porque salieron con el tema de que Que se iban 8. habían 8 y que eran principalmente Es los pero de no Pichincha. sabemos todavía. Pero mandaron un comunicado los de Pichincha diciendo aquí estamos firmes
ante la Y sola fieles a la sospecha. revolución. O sea, ¿Y cuántas veces yo lo sé, se pero, han desdicho pero de digo, lo dicho? ya salieron. Entonces yo creo que hay que esperar y ver un poco. Hay que esperar, porque yo sí creo que se va a desgranar, porque es fácil desgranar, es fácil desgranar. Lo de esta polémica del asambleísta Rafo, por ejemplo. O sea, tú tienes esta reunión donde te tomas una fotografía, donde invocas la unidad, e incluso con un post totalmente lírico, hablando de que pensaron matarnos, pero somos semilla y cosas así, la típica, ¿no? Que ponen ahí. Entonces te ponen la fotografía. Y tres doritos después. Es malo. Oye, y 3 doritos, perdóname, pero esto yo lo he dicho en mi programa de radio. No, yo lo sé. Se lo dije a Luisa González. 3 doritos después, la asambleísta Rafa aparece presentando una denuncia contra su compañera de bancada, Calumnias. a la cual no se refiere como su compañera, se refiere como la ciudadana Ana Belén Yela Duarte. ¿Ya? Pero están rotos. Pero, por ejemplo, ese tipo de cosas son impensables en un bloque que el 24 de mayo aparezca unido. Eso no puede, eso no se deriva. Es que en para esa mí unidad. está roto y no está roto este momento. Para mí la unidad, la cohesión está rota desde la campaña. Ejemplo, tú te das cuenta, ya, digamos, revisando el periódico de ayer. Las viejas Que, generaciones. por ejemplo, la candidata Luisa González no tenía el control de la campaña. Claro. O sea, ella se desbarataba con Diego Borja, se desbarataban recorriendo todos los medios, jurando y rejurando la defensa de la dolarización. Y tienes al asambleísta Cabezas en Políticamente Correcto en Ecuavisa, hablando de la dolarización a la ecuatoriana. Y luego tienes a Correa entrevistándolo a Patiño, que sí, esto también lo comenté en la radio, porque algunos correístas me insultaron, que sí, que hablan de geopolítica, de economía internacional, de BRICS. Brother, ¿eso lo sabes tú o nosotros? Andy, pregúntale al común de la gente si sabe lo que son los BRICS. La gente te dice, estaban hablando mal del dólar. La única certeza que tiene el ciudadano ecuatoriano es el billete de $5 que tiene en el bolsillo. Lo ama. No hay ninguna... Bueno, lo amamos. Es- Seamos exactos. es Para lo mí único no me que topen hay, mi No hay dólar. otra Pues. certeza que esa. Exacto, es no la hay única otra certeza realidad, que es esa. la única Entonces, realidad. mira, la poscampaña está enmarcada en el tema del debate de la nueva Constitución, el tema de la composición De la legislativa Asamblea. y cómo va a influir. La constituyente. Y también el comportamiento de la que sigue siendo una fuerza política importante, pero que que, no la puedes denostar. pero que deja No. ver unas resquebrajaduras que no ha tenido antes. Pero- El primer momento postelectoral que para mí fue decisivo digo en el ánimo de la gente, fue cuando en la primera presentación pública de Luisa González, Cuando dijo el fraude. cuando habló de Desconoció fraude, los cuando resultados. desconoció los resultados, Pero habló de fraude. estaba el señor alcalde de Quito, de quien algún rato vamos a hablar también, el señor Tenso. alcalde de Quito atrás, y al día siguiente o 2 días después, el profesor Pavel dice, Reconoció. yo estaba ahí, pero no sabía que iban a hablar de eso. Hasta luego. Hasta luego. O sea, no hay qué unidad, qué criterio común, qué idea, en qué enfoque existe en una organización. donde Pero pasan esas cosas. es tan evidente que no sabían que Luisa González iba a desconocer los resultados de hablar de fraude, que esa misma noche Aquiles Álvarez reconoció los resultados. Al día siguiente, Pavel Muñoz reconoció los resultados. Paola Pavón, Marcela Guiñaga, Juan Cristóbal Lloret, Leonardo Orlando reconocieron los resultados. Que Que es son la los líderes más fuerza visibles de- visible dentro de los gobiernos seccionales que tienen un Bases. control de la fuerza Reconocieron, por política, eso. claro. Y no es que, con todo respeto, no, pero no es que Leonardo es el prefecto de una provincia pequeña. No. Es el prefecto de Manabí. Y de la provincia que ahora la se provincia. constituye Exacto. como el bastión Es del el bastión del correísmo. correísmo. Seguir haciéndolo. O Marcela Guiñaga. Marcela Guiñaga es la prefecta de Marcela. la provincia Y- del Guaya. Y Ya. muy bien evaluada. Y aquí Ella está evaluada. y Aquiles Álvarez que es quien el- frentea. Aquiles Álvarez es el frentea. que más Claro. frentea ahí. Entonces está claro que no tenía el control. Y es más, yo le entrevisté la Ella semana estaba pasada a Diego sola, Borja. Y eso les cuento como anécdota. Le pregunté varias veces. O sea, él habla de las irregularidades. Le digo, ¿usted habla de fraude? Dice, yo hablo de irregularidades. O sea, usted no habla de fraude. No tienen el discurso cohesionado. Porque solamente Correa y Luisa González te hablan de fraude de frente. Y- el resto te habla de irregularidades, que no es lo mismo. ¿Y qué fuerza tiene que Rafael Correa insista en argumentos un poco... Chuta, no quiero ser injusto. O sea que vos no le crees lo de la tinta. Obvio que no. Yo me voy. Perdónenme. Ya no le den al ¿Qué doctor fuerza Alarcón. ¿Qué tiene? fuerza tiene que Rafael Tiene Correa fuerza. insista en argumentos que son Pero- discutibles? A ¿no? ver, Para Esteban, no ser ¿cómo, cruel. ¿cómo votaste tú? No te digo por quién votaste. ¿Cómo votaste en la No, segunda dime vuelta? nomás, yo anulé. No, pero te digo, ¿cómo votaste? Traes la papeleta y además, como les tenías ahora por el tema de la foto, casi que espiándote cómo rayabas, doblas rápido y 1, 2, 3, 4 y metes. O sea,
Te cuento una... El traspaso, que además sí, tinta. tendrías que doblarle Oye, milímetros. yo ni siquiera me senté en el No pupitre. jodas. Yo cogí, me recordó el chico de la mesa. por Lo si de la acaso, foto. Le recuerdo, no puede tomar foto. Le digo, no se preocupe. Me paré así, me agaché, y la doblé. Exacto, pero, o sea, No me demoré ni 5 segundos. ¿Sabes a mí qué me pasó? Se me rompió la papeleta. El rato Es que tú querías anular. el rato, Súper anulada. el rato de meter el tachón, resulta que ese escritorio de cartón tiene obviamente una división. Sí. Entonces, Claro, el pues. rato de meter el tachón se parte en el medio de la papeleta. Eso es delito, ¿ah? romper Claro, papeletes es delito. delito. O sea, yo le doblé. O sea, nomás te y le hubiesen metí. metido preso. Me hubiesen metido preso y es un Y delito no, grave. yo ahí prefiero la multa de los 32.000 Sí, sí, por sí. la Claro, foto. Por favor, Pero, quitar pero esto te de- digo, o sea, perdón, pero sí terminas cayendo en el ridículo con el bendito tema de la tinta. Sí, yo también creo. Yo también O sea, creo que no es, no por es, Dios. no es Y real. no es poca la gente que esto sigue. Y como sabe decir el Fabricio Vela, que es una frase que a mí me encanta, el Fabricio Vela, que Gente se la de he no creer. robado. Gente de no creer que dice esas cosas. Gente de no creer que sale con eso. Yo he visto amigos que tienen, compañeros incluso del colegio, que tienen experiencia en lo público, estudios, que es gente académicamente preparada, que te respalda con papers, con links. Este tipo de cosas que no pueden sostener. Había Pero cosas- hay había ves la cosas que incapacidad de defender. autocrítica. Había cosas que ese es. defender, Hay pero veces- no, eso lo de la tinta, lo de los votos no era. Lo que ellos tenían que haberse sentado ahí es en la cancha inclinada, que por ahí sí tenían una narrativa Eso tiene toda la ganadora. razón. La cancha Tenían inclinada una narrativa existió. Tiene ganadora. toda la razón. Y no en eso. solamente Claro. para ellos, el principal perjudicado de la cancha inclinada es Jan Topic. Claro, Porque él no lo el dejaron ser primerito, candidato. el primerito. Él es el más perjudicado Totalmente, por esto. Un candidato totalmente. que hubiera sido competitivo, que hubiera Sí. dado un marco diferente a la Si elección. hubiese puesto asambleístas, no hubiésemos tenido esta dualidad de, El de dos. bipartidismo. De dos. Bueno, de ahí dos también bloques. acuérdate que se volaron unas listas de asambleístas bien simpáticas Construye. por un juicio político. Construye, Pachacuti. Y Pachacuti. No tuvieron Nacionales. asambleístas Nacionales. nacionales. Y también el silencio del señor Topic en función a lo que le sucedió me Pero es parece que que- es enigmático, ¿no? Pero es que vino después todo el Pero tema es que de la luego le lista quitaron negra el del cable BID, submarino. Hay una el cable persecución submarino. tremenda Entonces, también. pero, o sea, Ahora la me parece incapacidad algo autocrítica chistosísimo me hablando de mata. Topic, ¿no? Porque, ¿cómo son las narrativas en este país? Pues cuando la Posta anuncia que va a publicar el exit poll que va a ser Telcodata, ¿no? Ah. Entonces dicen, ya vino la narrativa, ¿no? Lo que van a hacer, la estrategia es que Tomislav Topic con Telcodata, publicado esto en la Posta, que supuestamente son aliados del correísmo, le van a dar la victoria a Luisa González. Nos vendrá el otro exit poll que le dará la victoria a Daniel Noboa y aquí se mandará el pandemonio, hermano. Claro, iba a haber. Resulta que el exit poll de Telcodata le dio la victoria a Noboa. ¿Ya? Y luego aparece a la vuelta de la esquina Correa, cuando trata a Tomislav Topic de explicar. Y Correa dice lo que hace el negociado el que negocia el cable submarino. Digo, ¡ah, pana! Pero, ¿Sabes cuándo estuvo? Yo ya me di cuenta cómo iba la vaina ese día cuando el expresidente Correa sustenta la victoria del exit poll de ellos en resultados de Omar Maluk, loco. Dije, aquí ya claro, estuvo claro. resuelto. Oye, y, eso- yo les- y la encuesta Pero postelectoral. yo les No, esa a mí igualmente me insultaron por eso. Pues. Hasta Correa me dedicó un par de tweets. ¿Ah? Pero, Porque, ¿cómo vas a sustentar la reclamación No, en una no, encuesta? Claro, no. Ya que puede haber hecho cualquier empresa. Cualquier empresa. Una Mal encuesta. pensado fue. Oye, Pero además, en el tema de Maluk, sobre todo, No. ya que es un PhD, es un académico, fue hasta rector de la Politécnica del Litoral. Pero Omar Maluk fue candidato, pues, por si alguien no se ha enterado. reto, provincia del Fue Guayas. por reto. Así es. Aliado de Revolución Ciudadana. Tú no le puedes dar crédito a un encuestador que fue candidato de tu misma alianza. Incluso hasta O le das éticamente es crédito, cuestionable perdón, eso, o le das claro. crédito si la ficha técnica de la encuesta es algo respetable, ¿no? Oye, ¿con qué te quedas? ¿Con la encuesta postelectoral o con los cartones vacíos del 2017? Puta. Y que- César que- Monge, que en paz descanse, con una pila de cartones vacíos proclamando fraude. Hasta que a alguien se le cayó la caja, ¿no? fuertes y de la Cierto. ¿Tú sí te acuerdas de eso? claro. ¿Con cuál te quedas? Doctora. Entrando al CNE, Doctora, no, pues Por ya lo- está. No, por lo no, menos no, ahí fue hubo dentro del intención. auditorio. En el auditorio Ajá. estaba alineado, los cartones estaban de fondo. Debe haber hasta foto de eso. O sea, hay video. Hay videos de eso. ¿Con cuál te quedas? con la tinta invisible. No, yo creo que la de hoy. Es más creativo. Porque hoy tienes, claro, hoy tienes la encuesta. A ver, las organizaciones políticas sí hacen encuestas postelectorales, pero con la intención Consumo de interno. analizar el comportamiento electoral y tomar decisiones. ¿Qué fue lo que pasó aquí? No para publicarlas y tratar de instalar una narrativa. Más grave me parece el tema de la tinta.
Entonces, yo creo que lo de este 2025 le supera a lo del Sí. 2017 con el tema de las cajas. Porque mira, el problema del 2017, y a propósito de lo que dice Fabricio, que eran grandes cajas con 2, 3 papeles. O sea, no eran cajas llenas de papeles. O sea, el espectáculo Era la ridículo es tramoya. cuando entran cargando las cajas al auditorio del CNI, las iban acomodando. Se cae la una, claro, y una gran caja termina botando como 3, 4 papeles. Entonces era como que, o sea que no son 5,000 actas por caja. No, entonces yo te digo, al menos ahí había algo. Jimena, Yo creo que lo de la tinta es tinta. más irreal, la verdad. Es mucho más irreal. Da para escribir un libro. Y esta idea de no estar cohesionados me parece que desperdicia lo que sí, insisto yo, sucedió. Que es una persona, un candidato que gana porque tiene todo el aparataje del Estado apoyándolo. Eso tuvieron que haberlo destacado. Y no dijeron nada. Entonces, Y eso recogen las desaprovechan- misiones, ¿no? Claro, todas las Exacto, hasta la misiones. misma Partido Todas OEA las lo Unión dice. Europea, OEA, todas Todas las te misiones recogen recogen eso. el tema de la irregular campaña electoral con esto de la cancha. Pero te dice, pero el Hubieses tenido, resultado... digamos, tenías con eso apoyo incluso de la OEA con el informe. Y no ganabas con esto el decir, digamos, cambiemos el resultado, pero sí ganabas posicionarte como digamos, una facción de oposición mucho más seria. Pero, y a propósito de lo que decía Esteban, acordándose lo que pasaba y demás, pero yo te digo, uno cuando está en el medio recibe información de todos los lados. Yo cuando empecé a pensar que algo no les iba bien por su lado, es cuando al mediodía llega la última información y empieza a haber silencio total El 13 de hasta abril, las 5 dices. de la tarde. Y te debe haber pasado a ti probablemente. Pero yo no noté que hubo silencio, verás. Sí. Yo te digo, no voy a Ay, lo no vi a voy, Correa no diciendo voy ya a quemar falta. ni voy Pero a ya quemar falta a los poco, grupos de decía. chats, Ya. pero te digo, era como que sí, arrancamos. Sí, amaneció lluvioso en la costa, pero vamos para afuera. Ya. O 11 de la mañana y estamos, y 12 Y 2 de la tarde que tienes el último corte de los silencio, Sexy y el último corte nunca llegó, pues. Y ya el no ves a punto- nadie también en los lugares que se iban a reunir. ¿sabes? Entonces ahí ya dice, algo pasó, porque a ver, el control electoral del correísmo Es es el mejor Sí. control electoral armado en este país. Antes era el de utilizando los estos socialcristianos. aparatos. Antes era el de los ¿Y socialcristianos. por qué Lazo, cuando gana la presidencia, arma bien las cosas? Por el control Porque electoral de le los entrega el socialcristianos. 1 o 2 o 3 o 5 millones al PSC en manos del ex asambleísta Vicente Almeida, y ellos arman una estructura tan o más buena que la del correísmo. Entonces, por eso ¿Verdad? es que Eso pasa en la segunda vuelta. resultado, Sin eso no resultado, pasa en la segunda vuelta. y por eso Andrés Arauz sale a reconocer la derrota. Oye, para cerrar, a propósito de lo que cuentan, hay un testimonio de... Oye, no vuelvo más a tu casa si no me das café. No, la próxima vez verás. Pero tienes que... así tienes que estar. Hay un testimonio, no, lo que quieran para la próxima. Hay un testimonio del doctor Pidan. Velasco Ibarra en el libro de Pablo Cubi, de la última elección. Velasco Ibarra en ese libro se muestra como una persona desencantada con el género humano. O sea, como alguien que dice, he vivido en una sociedad rodeado de gente que nadie ha valido la pena. Entonces contaba que en la elección del 68 él estaba en la casa de Lourdes Ponceluca, la hermana de Enrique Ponceluca. Sus partidarios, sus Hermana de financistas. Don Peche. Claro, que estaban ahí y que empezaban a llegar los resultados. Poco a poco llegan los resultados y los resultados lo ponían al doctor Córdoba y al doctor Ponce, cara a cara, y el doctor Velasco atrás. Entonces él decía, yo veía que iban llegando a la casa, llegaban los resultados y se iban. Cuando de pronto empiezan a llegar los resultados de Manaví de Guayas. Claro, Guayas. Y empieza a remontar todo y ya la casa estaba vacía y cuando esos resultados llegan todos empiezan a regresar. Claro, es eso, es el Y era lugar. como diciéndoles, si ves cómo eran estos, hijo de puta, si ves cómo eran. esa Pero era. siguen siendo. Y sigue pasando lo mismo. Es igual. Es lo igual. efímero del poder, hermano. Bueno, esta es su casa cuando quieran, ¿no? Gracias, ¿eh? Gracias. Qué chistoso que esto. Ay, ¿a qué hora empezamos? Ya estamos. Yo ya. Ese para mí fue el mejor síntoma de que funcionó. Sí. ¿Ves? Me sentí en tu casa. Salió. Oye, las últimas, ¿te das cuenta lo que es una